En mayo adquiera su dominio.com, .org o .net a un precio sin igual. Tan solo 99 pesos por año. Además, aproveche de un plan nano de hospedaje incluido en su contratación. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta: puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. ¿Qué tal, queridos escuchas? Estamos aquí en Testigos del Crimen en una emisión más en este nuevo año que ya estamos un poquito entrados en días, nos estamos aclimatando al 2007 y bueno, estamos en esta mesa. Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez. Y tenemos obviamente en los controles a nuestro queridísimo productor René Palacios Gallín. Que todavía sigue abriendo sus regalos de Reyes, el condenado. Pero bueno, algunos son más favorecidos que nosotros. Tenemos vías de comunicación, Guadalupe. Nuestro correo de voz 01800 087 2423 para todo el país. O bien pueden dejar un comentario en www.testigosdelcrimen.com. Y nuestro tradicional email, testigosdelcrimen@frecuencia0.com.mx. Por cierto, por ahí nos ha llegado algún correo diciendo que les han regresado, rebotado algunos correos que nos han enviado. Uh-huh. A veces el servidor, ya saben, como toda la tecnología se atasca, no funciona, en fin, pero síganlo intentando. Saben bien que aunque sea un poco desfasados, pero los mencionamos, leemos todos sus comentarios, hacemos caso de sus sugerencias. Uh-huh. Y bueno, hablando de eso precisamente, tenemos que Marco Antonio Rizo de Irapuato, Guanajuato, quien te manda a saludar. Mi querido Marco Antonio, que tienen un grupo de teatro allá en Irapuato, estupendo, el Teatro de las Sombras, el Teatro de Gran Guiñol. Muchísimos saludos para ti, Marco Antonio, y para Jorge Skinfield y para toda la maravillosa gente de Guanajuato. Esperemos regresar pronto por ahí. Sí, también tenemos un correo que nos manda Jennifer Ortiz. Ajá. Que nos sugiere La Masacre de Texas. Sí, fíjate que es interesante, una película de culto y que obviamente está inspirada en el caso de Ed Gein, como la hemos comentado previamente. Ajá. Y también tenemos un email de Julián Granados Estrada, quien nos sugiere que hagamos un podcast sobre Marilyn Manson y sobre cómo su música influencia a la juventud. Querido Julián, tenemos ya un programa sobre música y asesinos en serie que grabamos aquí precisamente con Cassandra Vicario, que estuvo aquí en esta cabina, pero bueno, no descartamos este tema, tocarlo en lo futuro. Y fíjate, Guadalupe, que este programa va a ser el tercero que vamos a dedicar a una figura que nos han solicitado mucho todos ustedes, y es Jack el Destripador. Bueno, es que ha sido todo un éxito, y yo creo que Jack, precisamente para hablar de criminología, de criminalística, que lo hemos mencionado en muchas ocasiones, de que bueno, no es que él haya puesto las bases, definitivamente no, pero como que fue un momento crucial en toda esta investigación criminalística, criminológica, todas estas conjunciones, etcétera, y otras técnicas que tuvieron que ir surgiendo a partir de Jack el Destripador, ¿no? Fíjate que debemos de recomendar también nuestros podcasts número 002 y nuestro programa 047. Obviamente este tercer programa no va a ser el último que hagamos sobre él. Tenemos todavía una pila impresionante de información sobre Jack el Destripador. Sí, y además nos siguen pidiendo sugerencias, comentarios acerca de él, que cómo era, o hablar de las películas, que también por ahí alguien nos sugirió hablar de las películas hechas en torno a Jack el Destripador. Y en las estadísticas, ustedes lo han llevado al tema más interesante de Testigos del Crimen. Sí, ahí te pusimos en nuestra nueva página, que está, a algunos les ha gustado, otros no. Sí. A veces es cuestión de irnos acostumbrando y ver también qué beneficios nos dan los cambios, ¿no? Claro, todos los cambios son buenos. Sí, y
una de estas es precisamente la encuesta, ¿no? Ajá. En donde, bueno, no pudimos ponerlos de todos los podcasts que hemos hecho, pero sí aquellos que han tenido como que más visitas, y Jack el Destripador, bueno, sigue siendo como que el número 1 y de los favoritos. Y sigue siendo noticia, Jack el Destripador. Precisamente vamos a comentar el día de hoy una noticia que pudimos leer en los diarios el pasado 21 de noviembre del año pasado. Y es precisamente que investigadores han podido elaborar a 118 años de distancia un retrato de Jack el Destripador. ¿Quieres comentarnos esta noticia, Lupita? Por supuesto que sí, fíjate que bueno, salió en diferentes medios electrónicos, también en la televisión y en el periódico. Pero tenemos aquí una noticia que viene de Milenio, si mal no recuerdo, ¿no? Y que nos explica que expertos criminalistas reconstruyen el perfil del célebre asesino de Jack el Destripador. Ajá. Le vamos a ir dando lectura para ir viendo de qué se trata, de todo esto, ¿no? Durante 1888, el anónimo criminal mató a por lo menos 5 prostitutas. Los especialistas elaboraron su imagen usando el testimonio de 13 testigos. Investigadores policiales publicaron un retrato robot de lo que pudo haber sido el rostro de uno de los asesinos más tenebrosos y enigmáticos de la historia criminal. Por medio de novedosas técnicas policiales, un grupo de expertos asegura haber recreado la apariencia facial del renombrado asesino londinense del siglo XIX, que mutilaba a sus víctimas y cuya identidad nunca llegó a conocerse. Laura Richards, jefa del comando de Scotland Yard a cargo de los crímenes violentos, quien ha realizado investigaciones sobre casos de asesinato en serie, se encarga de examinar nuevamente el enigma del destripador por medio de la tecnología más moderna. Richards armó un equipo de especialistas que incluye patólogos, historiadores y expertos en perfiles criminales. La labor de estos profesionales permitió crear lo que se considera como el retrato más exacto en términos físicos y psicológicos del asesino londinense que horrorizó a esta urbe británica a finales del siglo XIX. Los detalles del trabajo de este equipo se difundirán en un documental que un canal de la televisión británica difundirá. Según Richards, la evidencia de 118 años muestra que el asesino tenía entre 25 y 35 años de edad. Complexión robusta, bigote negro, cejas espesas y cara angulosa, y medía entre unos 65 y unos 70 metros de estatura. En palabras de Richards, el hombre daba la apariencia de ser perfectamente cuerdo, sobrecogedoramente normal y, sin embargo, capaz de las crueldades más extraordinarias. De acuerdo con la experta, por primera vez podemos comprender el tipo de persona que era el destripador. Podemos decir en qué calle probablemente vivió y podemos ver cómo lucía y podemos explicar finalmente por qué este asesino pudo eludir a la policía. Por ejemplo, los investigadores creen que el asesino vivía muy cerca de donde ocurrieron los asesinatos, probablemente en las calles Flower y Den. Del nuevo estudio se desprende que quizás por la apariencia de normalidad de su figura, el asesino logró despistar a los detectives que se dedicaron a buscar a una persona con perfil equivocado. De haberse contado entonces con las técnicas de que disponemos hoy, el asesino no habría podido escapar de la justicia, explicó Richards. Muchos consideran que el asesino siempre desaparecía en la niebla de Londres, pero al contrario de lo que popularmente se cree, sí hubo testigos que aseguran haberlo visto, explicó el comisario policial John Grieve. Si estuviéramos haciendo hoy esta investigación, podríamos reunir todas estas descripciones y el tipo de rostro que la policía buscaba. Podríamos sacar un rostro compuesto e ir tras una cara completa. Y pues más o menos esto es lo que dice esta noticia publicada en Milenio. Lo pueden consultar en la versión digital de este periódico. Y sin embargo hay muchas cuestiones, Guadalupe. Sí, el rostro que nosotros estamos observando y que lo podrán ustedes ver en la página de Testigos del Crimen, es un rostro que me parece muy similar al de George Chapman, un polaco asesino que en algún momento estuvo vinculado con la investigación, pero que fue descartado por el Scotland Yard. Y además el bigote y esas características son muy comunes. Yo quiero hacer una pregunta. Sobre todo para esta época, hemos de recordar que era al final del siglo XIX, y eso era parte de la moda. Claro. Pero bueno, es posible reconstruir un rostro humano a más de 118 años de distancia. ¿Qué les parece si lo comentamos? Después de esta pausa.
¿Quieres descubrir al asesino? Quédate con los testigos del crimen. El rock es universal. Lo electrónico nos invade. Pero hay un ritmo que te hace sentir en tu frecuencia. La música que te hace estar en tu tierra la tiene Frecuencia Cero, la otra radio. Hemos venido a bailar. Frecuencia Norte, la música popular mexicana y el cariño de tu gente, todos en un mismo sitio. Frecuencia Norte. Cada semana, captura tu frecuencia en el norte. Frecuencia Norte tiene tu música. www.frecuenciacero.com.mx. Frecuencia Cero, la otra radio. Un nuevo medio para una nueva generación. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y ya estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen con Jack el Destripador tiene rostro. Yo creo que es algo muy aventurado el hacer esta aseveración según los investigadores. Primeramente, se habla acerca de un retrato robot, se habla también acerca de retrato hablado, y debemos de precisar cuáles son estos conceptos. Realmente, lo que nosotros conocemos comúnmente como retrato hablado se llama retrato compuesto. Es el producto de una actividad que se llama arte forense, que es concretamente el área de mi experticia. Sí. Y es la reconstrucción del rostro de una persona cuya identidad se desconoce. En algunas variantes puede ser retrato de envejecimiento o de progresión de edad. Por ejemplo, cuando hay personas que se extravían en 1970, por ejemplo, y se quiere saber cómo lucirían ahorita, ¿no? En consideración de aspectos genéticos, si tenía tendencia a engordar, si tenía tendencia hacia la calvicie, etcétera, etcétera. Puede hacerse eso. Propiamente dicho, lo que se conoce como retrato hablado es la técnica descriptiva que el testigo va a realizar para reseñar el rostro de una persona que tuvo a la vista. Existen muchas técnicas para hacer el retrato compuesto, y se dice compuesto porque está formado a partir de un número de variables fisionómicas, obviamente todas ellas. Y hay varias técnicas para hacerlo. Primero, el dibujo tradicional, que puede ser a lápiz, a Prismacolor, a pastel, acuarela, etcétera, etcétera. Existen programas de computadora. Que además es el como más conocido, ¿no? El Exactamente. que hemos ido como arrastrando por cultura, tanto en televisión como en un sentido general. Podemos ver a veces en alguna estación del metro o en alguna parada de camión, etcétera. ¿Ha visto usted a esta persona? Exacto. Y no ponen la foto, ponen un retrato hablado. Exactamente. Y existen técnicas de cómputo para hacerlo. En la Procuraduría de Justicia actualmente tenemos un acervo de imágenes que se llama Caramex, cara del mexicano. Y por ejemplo, este retrato que estamos viendo aquí ahorita, yo creo que está hecho con un programa que se llama Faces, que es un software que pueden encontrar en el tianguis de su preferencia. No, dígale no a la piratería. Y es un software creado expresamente para crear rostros humanos. En algunos casos se puede utilizar también la escultura. No sé si ustedes se acuerdan que durante el caso de Mataviejitas se hizo por ahí una escultura tridimensional de cómo lucía la cabeza, la famosa la profundidad, Juana Barraza, ¿no? Todo, sí. Pero bueno, ahí intervienen otros aspectos, ahí intervienen antropólogos, intervienen escultores, es otra forma, ¿no? Y sin embargo, ¿en qué se sustenta la efectividad de un retrato compuesto, del comúnmente conocido retrato hablado? Se sustenta en la observación que haya tenido el testigo sobre esa persona que se plantea describir. Inciden muchos aspectos sobre la percepción del testigo. Primeramente, su estado físico, o sea, si el hombre usa lentes, si está cansado, si está borracho, si está bajo el influjo de drogas, etcétera, etcétera. Todo eso incide sobre tu percepción. Inciden también factores ambientales. No es lo mismo ver a una persona a plena luz del día o bajo una buena iluminación que verla en un paraje oscuro o Por en supuesto, una calle completamente... Claro, oscuro siempre engaña, ¿no? Exactamente. Incide también la distancia, por ejemplo. Digo, no vemos igual a una persona a 2 cuadras
que aquí como estamos tú y yo a 1 metro de distancia, ¿no? Y también el tiempo en el que tú realizas esa observación. Son aspectos que inciden y obviamente qué tan buen fisonomista, qué tan buen observador eres. Ya hemos hablado aquí, no es lo mismo ver que observar. Sí, y aquí también yo creo que implica la parte de, en percepción se llama ley de interferencia, ajá, en donde quizá lo vio, pero por la angustia, la situación emocional, el estrés, o no sé, en ese momento pasó un camión ruidoso, volteó, uh-huh, le hizo más caso al camión ruidoso, uh-huh, o algo por el estilo, y lo que hizo ese ruido fue interferir con esa imagen. Y también somos muy descuidados, Guadalupe. Nuestra misma, sí, el estrés, la agitación, el ritmo de nuestra vida nos ha hecho perder esa capacidad de observar. Yo les quiero proponer que Dios escucha un ejercicio y siempre se lo propongo a mis alumnos y a la gente que va a arte forense. Traten de recordar a la enfermera, perdón, estoy con la sintonía de nuestro programa de enfermeras. A la mesera del restaurante de su preferencia. Nosotros tenemos contacto con ella cuando vamos a desayunar con los amigos, con la novia, con el papá, con la familia. Tenemos contacto con la mesera al menos en 5 ocasiones, entre que nos da la bienvenida, me dice mi nombre es fulanita, que nunca nos acordamos cómo se llama, nunca tenemos el cuidado de ver esa plaquita que tiene en su solapa. Y tenemos contacto con ella en esas ocasiones y cuando le queremos pedir algo, una taza de café adicional, un cubierto limpio, una servilleta, no sabemos quién es. Sí, todos los vemos iguales, y terminamos llamando a una que no es y esa nos manda a nuestra mesera correcta. Esto también, chicos, es un ejercicio de humanidad, digo. Somos individuos y merecemos respeto todos, ¿no? Todas las labores son importantes. Pero ¿qué podemos esperar, Guadalupe? En un escenario como el Londres victoriano, donde no había iluminación eléctrica, donde la niebla cubre prácticamente toda la ciudad. ¿Qué tipo de observación pudo realizarse? Efectivamente, hay testimonios de personas, el hombre de Berners Street, donde pasó Mary Kelly supuestamente acompañada de un hombre que le compró uvas. Efectivamente, hay muchos testimonios. Y eso es hablar de un alto nivel adquisitivo, porque uh-huh, las uvas se consideraban algo uh-huh, bastante elegante y caro, ¿no? Exactamente. Y sin embargo, en estas circunstancias, yo puedo dudar muchísimo de la capacidad de observación y de retención de la persona. Eso es mi primer punto. Y obviamente, para que un retrato sea fiel a la realidad, debe de haber una interacción entre el experto en arte forense y entre el testigo. ¿Yo cómo rayos puedo saber que este retrato se asemeja realmente? Puedo basarme en descripciones, en 13 descripciones, como dicen, que existieron, pero no tengo la corroboración de esas personas. Sobre esta fisonomía, un hombre de 1.65 a 1.70, bigote, rasgos angulosos, etcétera, ahorita se me ocurren 15 combinaciones, por ejemplo. Sí, y además, no es menospreciar nunca el trabajo. No, en absoluto todos, no. Sino que algo que yo te había comentado precisamente mientras platicábamos y preparábamos este programa, de que fue así como que Jack ya tiene rostro. Uh-huh. Uno es que ya lo tenía, uh-huh, porque se hicieron en ese de entonces, a grosso modo, los retratos hablados. O sea, no es algo nuevo, no es algo de ahorita, uh-huh, sino en ese tiempo, 1888, uh-huh, ya se habían hecho algunos retratos hablados. La prensa realizó muchísimos retratos y se publicaron. Sí, o sea, tuvieron una difusión en amplia. La prensa, exactamente, sí, claro, igual que en esta ocasión, ¿no? Y yo veo a este individuo, digamos, que nos presentan aquí, y curiosamente, a quien veo es alguien también muy parecido, no se hizo aquí en México, uh-huh, pero parecerían muchos de nuestros paisanos, uh-huh, que son mexicanos y que tienen este tipo de fisonomía. Claro. Entonces, como que queda un poco a veces en duda, ¿no? Claro. Que a partir de esto haya sido, uno, ya se habían hecho, y dos, como que queda medio abierto el punto. Yo creo que es lo mismo que hemos platicado, ya que el Destripador está causando y siempre causará toda una serie de furor. La cantidad de libros que hay alrededor, uh-huh, del tema son impactantes. En Londres muchos y en el resto del mundo otros tantos. Todos tienen su propia teoría, ¿no? Exacto. Sin embargo, muchas de estas características pueden ayudar. Yo creo que más que
para precisar quién fue Jack el Destripador, sino para ayudar con nuevas técnicas para lograr retratos hablados o retratos compuestos, gracias, como que más precisos, ¿no? Como que mejorar la técnica, porque si de repente es así como todo el mismo modelo y pues no puede ser. Sí, definitivamente, pero lo que yo sí insisto es que sin la corroboración por parte de los testigos es imposible tener una certidumbre, y más aún si consideramos todos los factores que pueden incidir sobre la percepción de una persona. Podemos tomar esos 13 testimonios y hacer, digamos así, una media, como tomar, ver en qué puntos coinciden los 13, en qué puntos se diferencian y hacer algo, pero nuevamente, si estamos hablando de que el arte forense, a pesar de que es una forma artística, implica conocimientos científicos, yo creo que este intento, sin descalificarlo obviamente, yo creo que es un poco arriesgado afirmar con esa contundencia de que esto permite tener la certidumbre de cómo lucía Jack el Destripador. Obviamente aquí podríamos entrar a teorías lombrosianas, ¿no? Digo, por este retrato, por esta imagen, no podemos hablar de la personalidad del individuo, no podemos crearnos un retrato psicológico de cómo era. No, porque si no decía, la frente ancha, es que es una persona demasiado así, demasiado asado. Y entonces caímos en un rollo que a veces queda muy, muy criticado, sobre todo, te lo hablo desde la parte del psicólogo, que dicen, es que, a ver, ¿por qué dicen que yo manejo las técnicas proyectivas y se las enseño a mis alumnos en diferentes universidades? Dicen, a ver, es que como una rayita de tal forma va a decir si estás bien, si estás mal. No es que la rayita diga si estás bien o si estás mal, es todo una composición que se hace acerca del dibujo y acerca de lo que se está hablando, y junto con eso la historia, porque si no, entonces el dibujito pues no sirve de mucho, ¿no? Y yo creo que es igual en esto, no podemos decir, como tiene frente ancha, pues entonces ya es igual a está loco o es un asesino. Exactamente. O está psicótico o cualquier otra cosa. No se puede, ¿no? Claro, pero dejamos la información para que todos ustedes lo consideren, lo analicen, lo reflexionen y finalmente yo creo, sin intención de que permanezca como un enigma, yo creo que va a ser muy difícil que algún día tengamos la certidumbre de cómo era Jack el Destripador. Sí, porque además a 112 años de la instancia... 118, sí. 118, ¿verdad? Cierto. Como que está un poco complicado que alguien venga y diga, sí, lo conocía. Digo, los testigos ya no viven, eso es un hecho también, olvídalo, ¿no? Pero yo creo que como avance y como intento de seguir avanzando en comprender la naturaleza humana e ir descubriendo otras cosas, yo creo que es algo bueno y algo bastante... positivo en este sentido. Y que mantiene vivo este mito, sin lugar a dudas. Por supuesto, y bueno, ya estaremos haciendo otros tantos programas acerca de Jack y las películas y todo lo que hay alrededor, ¿no? Pues bueno, nos despedimos por ahora, queridos escuchas. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 24 55 50 99. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano. Durante todo el mes de mayo en suempresa.com, aproveche registrar su dominio .com.org o .net a tan solo 99 pesos por año. Un precio inigualable. Internet se ha convertido en la fuente de información más poderosa de nuestros tiempos. No deje que su negocio se quede fuera de la jugada. Contrate su servicio con suempresa.com y disfrute de la experiencia de poner a su negocio en línea de manera rápida, sencilla y a bajo costo. Registre su dominio y reciba un plan anual de hospedaje. Este le brindará todas las herramientas que usted necesita para comenzar con el pie derecho. 20 megabytes de espacio en disco duro, su propio correo electrónico, estadísticas y Webmaker Live son solo algunos de los recursos incluidos en su plan. No importa el tamaño de su negocio, lo importante es que le encuentren. Aumente
Aumente sus ventas desde ya con su propio sitio web. Registrarlo es muy sencillo. Tan solo ingrese la dirección que desea en el recuadro de consulta, elija entre .com.org o .net para aprovechar esta promoción y listo. Siga unos sencillos pasos. Con suempresa.com, su negocio en la red hoy mismo. Suempresa.com, líder de web hosting en México.